Véngase, que falta. Ahora sí lo mío. ¿Qué le va a decir? Praise God. Tomen asiento. Me estaba recordando yo en el... yo estoy viniendo a Texas desde el año 78, son 44 años que ya llevo de movimiento. Y me recuerdo que cuando empecé a venir, poco tiempo después, un amigo, como era ministro, me dijo, vamos a Tyler. Y fui con él. Y resulta que después empecé a ir a Tyler. Cada vez que venía, el pastor de una iglesia bastante grande quería que estuviera con él. Pero había un miembro con su familia que no quería venir a las enseñanzas. Y yo lo que hago, oro a Dios, y creo que lo hago con la honestidad mayor que la reverencia que Dios demanda. Y no quería venir. Ya cuando anunciaba el pastor, cada mes o a veces cada 2 meses que yo venía, él no venía. Y yo lo supe, sabía de lo que pasaba, no dije nada. Pero Dios que conoce todas las cosas. Y en el libro de, creo que es de Esdras y también Nehemías, habla de la gente que desprecia a los siervos de Dios y a la palabra. Y este hombre con sus actitudes, sin darse cuenta, empezó a decaer, y a decaer, y a decaer, al punto que perdió sus capacidades mentales. Con el tiempo de repente volvía en sí y lloraba, quería venir a la iglesia, pero ya no podía. Dios le cortó todos los privilegios de escuchar su palabra. La gente piensa que ellos escoger su agenda, meter a Dios en su itinerario, van a salir adelante. No es cierto. Dios no funciona así. O puede hacerse religioso, pero no hay una entrega, una convicción hacia Dios. Y esto es peligroso, porque la gente se viene a creer a sí misma, pero no viene a creer lo que Dios puede hacer por ellos. Y esa es la gran diferencia. Y les puedo platicar varias historias de estas, de lo que, porque que yo esté aquí esta noche y la gente que debería estar, que dice que ha confesado a Cristo y no está, ellos piensan que no son responsables por la palabra de esta noche, y no es cierto. Ellos son responsables. Si usted mira bien la profecía, ¿cuántas veces los profetas le hablaron a las naciones distantes? Ellos no estaban allá. Por ejemplo, Isaías, si usted mira los primeros quizás 20 capítulos, va a mirar que él le habla a muchas naciones, como Jeremías también. Y le habla a los iraquíes, que los asirios. Le habla a los sidonios. Le habla a muchas naciones, pero ellos no estaban allá. Sin embargo, Dios los hace responsables por esa profecía, aunque no estén. Entonces, esto no se está entendiendo lo que Dios demanda de nosotros. Oh, no, yo no fui, yo no sabía. Es que ahora la gente que dice yo no sé, la Biblia dice lo que sin ley murieron, sin ley perecerán. Fíjense bien a dónde lo lleva la palabra de Dios. Y mientras más la estudio, yo digo, Señor, ten misericordia de nuestro pueblo, porque no he entendido la palabra, y la Biblia también dice, mi pueblo pereció por falta de conocimientos. Entonces, yo voy a seguir en Eclesiastés 1,
Y le decía el domingo a la iglesia que pastoreo, le decía, se va a tomar varios años en yo terminar este libro, que tiene 12 capítulos. Pero Eclesiastés 1, el versículo 2, 3 y 4. Yo sé que les hablé de algo allí, pero les voy a renovar algunas cosas. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué tiene más el hombre de todo su trabajo? ¿Con qué trabaja debajo del sol? Generación va y generación viene, y la tierra sigue igual, permanece para siempre. Le voy a dar las 10 vanidades que aparecen en el libro, los 10 titulares de vanidad. Vanidad es un vacío. La gente piensa que tiene algo que es sólido, pero no tiene nada. Es una niebla, es un respiro. ¿Okay? Eso se llama vanidad. Y en las vanidades que menciona él, la vanidad de pensar que sabemos algo que no sabemos. O sea, creemos que sabemos ciertas cosas o que sabemos más allá de lo normal y no es cierto. El capítulo 2, versículo 15 y 16 enseña esto. Por ejemplo, cientos de años antes de Jesucristo hubo un hombre, un filósofo griego llamado Sócrates. Y él dijo, yo voy a probar a ver qué tanto sabe la gente. Y salió a preguntar, a indagar. Y estuvo mucho tiempo preguntando. Y dice, yo encontré que la gente no sabía más de lo que debía saber. Ahora, ¿qué quiso decir Sócrates? Por ejemplo, la gente no quiso extender más esa mentalidad del círculo que estaban ellos. Ahí se quedaron. Y pensaban que sabían otras cosas y no era cierto. Entonces este es un problema. Se llama vanidad. Pensar que sabemos más de lo normal y no es cierto. Nos quedamos limitados. Yo no sé el trabajo de ustedes. Yo oí decir anoche que algunas hermanas trabajan en trabajos domésticos. Trabajo doméstico es ya sea limpiando casas, restaurantes, todo esto se llama trabajos domésticos. Ahora, si yo lo saco de ese ambiente y lo llevo a un ambiente más alto, hay que enseñarles. Porque lo que saben es esa área. Entonces, yo no puedo pensar como un abogado porque sé muy poco de leyes. Pero si yo trato de pensar a la norma de estos hombres, sería un vanidoso. Pero no puedo. ¿Ok? Ahora el abogado no puede pensar como yo en cuanto a la Biblia. Porque sería un vanidoso también. ¿Ve lo que está pasando? Entonces Dios nos puso en nuestro campo de acción. Y para nosotros funcionar en nuestra generación, tenemos que ser maestros del área donde Dios nos puso, peritos se llama, donde Dios nos puso, y de allí entonces pasar a la otra etapa para avanzar en nuestra vida. De otra manera no hemos avanzado nada. Creemos, pero no es cierto. De esto está hablando él. Eclesiastés no es lo que la gente piensa. Vamos allá y con el tiempo vamos a ir desenvolviendo este material, ¿ok? Entonces, este es el problema que tienen los padres con los hijos. Los padres no se educan a saber cómo es que funciona esa criatura de etapa a etapa, porque de la edad de 0 a 5 años es un disco que se está llenando. Y todo lo que ellos ven, oyen, lo ponen en ese disco. Es el cerebro. Entonces de repente nos salen con unas sorpresas
Pero ¿de dónde aprendió este muchacho esto? De la casa. Nada más que ahora lo está interpretando a su manera, porque no se le explicó. Este es un problema. La segunda vanidad, trabajar más de la cuenta, creyendo que es una obligación. Y en esa obligación, la gente no puede servir a Dios porque tengo que trabajar, tengo esto, tengo lo otro. Y llega a ser una vanidad porque en el proceso de la vida dejan de cumplir con los negocios del reino. Y al dejar de cumplir con los negocios o asuntos del reino, ahora ellos no se dan cuenta que es una religiosidad, es una vanidad, y su generación va acelerada creyendo esto. Y eso está en el capítulo 2, versículos 19 al 21. Después menciona él el por qué estamos aquí, el propósito humano. ¿Por qué? Ese por qué y el para qué de la vida hay que entenderlo. ¿Por qué Dios nos trajo? ¿Para qué nos trajo? No fue para venir a la iglesia una vez a la semana y sentirse a gusto, cantar, aplaudir y esto, y ya me voy a la casa con la conciencia calmada. No lo trajo para eso. Porque Dios nos hizo con un propósito, y es para darle alabanza a Él, para darle la gloria, o sea, el crédito que Él merece, y para buenas obras. Entonces, hasta que no se entienda las leyes divinas y para qué Dios nos ha puesto aquí, viene a ser una religiosidad en vano, porque no se está entendiendo los propósitos divinos. ¿Okay? Si usted mira bien el libro de los Hechos, hubo una mujer que hacía costuras para los pobres. Algunos le llaman Tabita, otros le llaman Dorcas. Ella sabía el para qué de su vida. Para qué Dios la había salvado, para qué Dios la había metido a la iglesia. Y ella se ocupó rápido en trabajar para Dios. Cuando se murió, fue un choque para la iglesia. La iglesia de miles y miles ahora se encuentra desarmada porque aquella mujer que era la líder en las obras se ha muerto y no hay nadie que la reemplace. Entonces hubo que mandar al hermano Pedro que la resucitara. Sí, tuvo que resucitarla, pero llorando, enseñándole lo que ella hacía, para que el hermano Pedro se condoliera y fuera a resucitarla. ¿Qué le parece? Entonces, hasta que no entendamos ese para qué, lo que servimos es en una religiosidad. La gente quiere que Dios los bendiga. Ese texto estaba muy lindo, el que pusieron hace rato. Ahora imagínense ese versículo. Cómo Jehová bendijo al pueblo en el desierto. Sinceramente, si usted entiende ese versículo, cómo Dios le suplió todo en el desierto, entiéndalo bien que no es cierto. Que tiene que ir a Egipto y saber que el pueblo trabajó por años y cuando salieron con el oro, la plata y todo lo que necesitaban. ¿Ok? Entonces dice que Dios los bendice en el desierto, Dios los protegió con todo lo que traían. Pero en el desierto lo que hay desierto, no hay nada. ¿Ves lo que está pasando aquí? Entonces tenemos que entender esto. Y me gusta la clase de material que usó Dios para los zapatos, porque ese que 40 años no se gastaron. ¿Qué le parece? En 40 años los zapatos no se gastaron. Qué buena suela traían, ¿verdad que sí? Oye, eso es fantástico. Y la vestimenta que traían tampoco se gastaron. Yo no sé de qué las hizo Dios, pero no se gastaron. Ahí está la bendición.
traen, no tienen que gastar y salen bendecidos al otro lado aquellos que sirvieron al Señor. Y de eso se trata. Entonces, tratar a la gente de salir adelante, trabajar, luchar en su vida sin la ayuda de Dios, sin entender la Escritura, es una vanidad. Y eso está dejando a las generaciones. Generación va, generación viene. Entonces, después los padres se quejan de los hijos. Es más, mire, 80% de los jóvenes hispanos que van a las iglesias pentecostales de la edad de 16 a 18 años dejan la iglesia. Ahora, todas las iglesias, todas las que hay en los Estados Unidos, vamos a decir que hay 20,000 iglesias en los Estados Unidos, pentecostales. Vamos a decir que cada iglesia tiene 20 jóvenes. ¿Ok? Estamos hablando de cientos de miles. Ahora, note usted que 80% de toda esa gente deja la iglesia. ¿Ok? Quiere decir que los padres, no le echen la culpa al pastor, los padres no han hecho el trabajo, porque la Biblia dice: instruye al niño en su carrera y cuando fuere viejo no se apartará de ella. Entonces, el hogar no está haciendo el trabajo. Y esto me recuerda que esta semana pasada, estando en el centro del estado de California, el miércoles, se trajo bastante comida a la iglesia para que los hermanos llevaran, y vieron una familia. Y a ella, a la señora, nunca le he visto en un servicio los martes. Nunca. Y estoy yendo por 11 años a la iglesia. ¿Qué le parece? Mes tras mes. Y en 11 años nunca le he visto en un servicio de la iglesia. En martes. ¿Me están entendiendo? Ahora sabe que dice: oren por mi hijo que se me está haciendo rebelde. ¿Yo orar por su hijo? ¿Y usted cree que es cristiana? ¿Cómo podemos unir las dos? No hay forma, se rompió el eslabón hace tiempo. ¿Ok? Señora, y se lo dije a él también. Ahí está el pastor sentado y dice: señora, usted quiere que yo ore por su hijo y usted le ha pavimentado el camino a su hijo para que no venga a la iglesia. Usted le ha enseñado el camino. Ahora su hijo lo que quiere de 10 a 11 años, lo que quiere es el celular, y si no se lo dan, se enoja con ustedes. Y cuidado que un día de esto lo vamos a maltratar. Pero los peros no maduran, señora. Las peras sí. ¿Ok? Entonces, lo que ella tiene en la vida, en su cabeza, en su generación, es una vanidad. ¿Me siguen, verdad que sí? Le dije a los dos: miren, ustedes háganme el favor. Señora, deje el trabajo de noche, véngase a la iglesia a orar y ayunar, que Dios le dio un trabajo de día, que usted puede estar con sus hijos, que pueda tener tiempo para ellos y no entregárselos a la televisión. Esa es la realidad. Entonces, perdóname, hermano, ella piensa que es cristiana. Sinceramente, no lo es. Y no diciendo nada, que esta señora y este señor, los días que no vienen a la iglesia, le llevan las ofrendas que pertenecen a Dios también. Y no se redimen. ¿Sabía usted que cuando uno le falla a Dios, según el Antiguo Testamento, uno para poder redimir, vamos a decir, redimir quiere decir para ponerse al día, decimos en buen mexicano. Para ponerse al día, tiene que pagar 20% arriba de lo que se quedó. Por ejemplo, si usted trae $5 de ofrenda, ¿qué días tienen culto aquí? ¿Martes y jueves? Ok, va a decir que usted va a traer $10 de ofrenda y no viene por un mes, ya son unos 20, 40, 60, $80, y ahora quiere satisfacer al Señor con $10.
Entonces, a los $70 tiene que añadirle 20%. Para que esté al día con Dios, no con el pastor, con Dios. Suena serio esto, ¿verdad que sí? Los guiamos igualmente. Y yo he dicho en la palabra del vulgo allá afuera, ¿cuántos hermanos están entracalados con Dios? Aleluya. Sí. Y piensan que le están sirviéndose a quien, a ellos mismos. Esto se llama vanidad. ¿Ok? Se llama vanidad. Ellos no lo entienden así, pero bíblicamente es vanidad. Entonces, esa generación, sin darse cuenta, le está haciendo mal a la generación que va entrando. Y los está echando a perder. Generación va, salió, se murió. Generación viene. Los hijos van entrando. Pero van entrando con otra mentalidad que no es de Dios. Les voy a dar un ejemplo. Cuando yo era pequeño, que vamos a decir que tenía 9, 10 años, mi madre hacía bastante comida y decía, mamá, ¿para qué hace tanta comida? Hijo, no sabemos cómo están los vecinos. Entonces, cuando ella hacía su arroz, frijoles o lo que hiciera, me llevaba a mí con unas ollitas, vete, llévale al señor Cruz, vete, llévale al señor Báez. Y yo no repartir comida, ya hecha. A tocar puertas, a repartir comida. ¿Sabe qué? Lo que mi madre me enseñaba era la generosidad. Entonces, si usted lee a Isaías 32, vamos para allá, lo voy a llevar un momentito, Isaías 32. Esto está bueno, ¿ok? Isaías 32. Déjenme quitar este clip. Lo voy a llevar allá. Para que se den cuenta ustedes de este versículo. En el versículo 8, aquí dice liberal, pero en su Biblia quizá diga el generoso. Vive por sus ¿qué? Generosidades. La ley de la generosidad. Ahora, si usted marca ese versículo y va conmigo a Romanos 12, yo le enseño lo que está pasando allí. ¿Ok? Romanos 12. Vamos para allá. Téngame paciencia y no vamos para ningún lugar por un rato. Vamos al versículo 8. Un poco antes nos habla de que Dios nos ha dado una medida de fe. ¿Ok? Y en el versículo 8, el que exhorta en exhortar, el que reparte, hágalo ¿cómo? ¿Cómo? Con liberalidad. Ahora note que antes está hablando de dones. ¿Ok? Entonces ahora se llaman dones administrativos. Isaías nos habla de una ley, pero ahora el Nuevo Testamento se convierte en un don. Entonces, ¿qué estaba haciendo mi madre con nosotros? Enseñándonos la caridad, la misericordia, la generosidad. ¿Ok? Él le estaba enseñando a esa mujer. Entonces, cuando ella se fue, la generación sale. Pero deja una generación que hace más que ella. ¿Ok? Porque ella enseñó. Ahora los hijos hacen más de lo que ella hacía. Dejó un legado. Entonces, si la generación que está no deja un legado, es una vanidad. Ese es el caso aquí. Yo entiendo que el material, quizás muchos de los que oyen dirán, no estoy de acuerdo. No tienen que estar de acuerdo conmigo. Lo que tienen que hacer es orar que Dios los ponga de acuerdo. Pero esta es la realidad de lo que está tomando lugar. Y esto es lo que estamos viendo en el día de hoy, que las generaciones se están ocupando tanto en trabajar y salir adelante,
que no tienen tiempo para Dios ni para instruir sus familias a que tomen el lugar de ellos. Esto es peligroso. ¿Ok? Demasiado peligroso. De eso está hablando él. La otra vanidad que le enseña: el mucho éxito puede traer envidia, puede traer avaricia, puede traer celos. Y esto se convierte en una contención, en un pecado o en una idolatría, porque la avaricia es idolatría, según Colosenses 3:5. ¿Okay? Entonces, eso es peligroso. No hay nada malo en vivir bien. No hay nada malo. Lo malo está cuando acariciamos aquello y no compartimos con el reino de Dios. Porque la ley del reino nos demanda a nosotros. ¿Ok? Vamos a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán por añadidura. Entonces, cuando la gente... Yo fui miembro de una iglesia americana por 8 años. Y en una de las clases que tuvimos de parejas jóvenes o personas jóvenes, no jovencitos, sino jóvenes adultos, empezamos a hablar sobre quiénes iban a nuestra casa. Y el maestro dijo: bueno, yo no puedo invitar mucha gente a casa porque yo no quiero que me ensucien las alfombras o que traigan niños y me ensucien la casa. No hubiera dicho esto que el maestro. Señor, perdóneme, pero como maestro usted no sabe lo que habla. ¿Okay? Estoy en una iglesia americana. ¿Okay? Yo era uno de 5 pastores que había allí. Y todos respetamos al pastor mayor, así me pasa. Entonces se formó una discusión. Señor, si Dios lo ha bendecido a usted, abra las puertas. La casa se ensucia, se limpia. Pero usted no puede limpiar su pecado con tener una mente de esa manera. Y lo que está haciendo es ensuciando más el reino de Dios. Aquel hombre se sacudió. Aquel hombre aprendió a abrir las puertas y a tener convivio con los hermanos, no importaba lo que pasara. Aleluya. Él se llamaba el hermano Bruce. El nombre primero lo evade. Sin embargo, él vendió su propiedad en Hawthorne y se fue a los Dakotas. Él compró más de 200 acres allá. Y compró un lugar que llaman COA, Camping Grounds of America, donde puede llegar la gente y estaciona sus vehículos o su motorhome, y ahí paga una cuota, y ahí puede dejarlo por un tiempo y después seguir de allí. Él compró todo esto. El hermano Bruce, cuando aprendió su lección y se fue para allá, empezó a caminar por su terreno y a caminar. Y el hermano Bruce lo que encontró fue oro. Se hizo súper rico por obedecer la palabra de Dios. Aleluya. Pero tuvo que dejar la vanidad. That's right. Y si esto no se hace, entonces la socialización de la iglesia pierde. Y el libro de los Hechos nos enseña a nosotros. Los hermanos iban por las casas. Los hermanos oraban juntos. Los hermanos comían juntos. Todo esto nos enseña en varios lugares el libro de los Hechos. Y hay que sacar tiempo para la hermandad, porque son mis hermanos. ¿Ok? La otra vanidad que existe, la vanidad de la rivalidad humana. Esa vanidad es peligrosa. Y está en el 4:7. ¿Por qué? Porque si en la iglesia hay un grupito de gente, ya ese grupito que se hizo en una esquina se usa en otra esquina, ya eso no deja meter a nadie dentro de ese grupo. Eso es peligroso. En otras palabras, si yo tengo 5 en la iglesia, termino el culto
y empiezo a hablar con ellos. Y viene el número 6, mejor nos callamos para que él se vaya. Pero él no va a entrar a este grupito. Se llama rivalidad. ¿Ok? Porque si él se mete ese grupito, entonces nos va a dañar todo. Y no puedo permitir eso. Esto es más peligroso todavía. ¿Ok? Pablo tuvo que aprender una lección con Juan Marcos. Y aprendió bien cuando después encontramos en varias áreas que Marcos fue útil en el ministerio. Y según entendemos nosotros, la tradición fue Marcos el que comenzó a escribir acerca de Cristo, y los otros apóstoles, los otros escritores de los evangelios aprendieron de él. ¿En serio? ¿Qué le parece? Pero Pablo por un tiempo no lo quiso, pero no tenía tiempo para enseñarle tampoco. Esto es muy importante dejarlo a un lado. Entonces la generación, si no aprende esto, Pablo tuvo que aprender que él ya se iba. El Señor lo había llamado. Ya es tiempo, Pablo, te voy a llevar. Tráigame a Juan Marcos. Llévalo contigo. Y tráigame lo que me es útil para el ministerio. ¡Wow! ¡Qué hermosura! Entonces, los hermanos que se han ido de la iglesia, ¿a quién han dejado? La silla vacía. Ellos tendrán cuenta a Dios. Tendrán que darle cuenta por ese vacío en esa iglesia. Ellos piensan que correr de un lugar a otro y tratar de calmar la conciencia van a salir bien, pero no es cierto. Esa generación se va a ir. Dejaron su lugar vacío y no le pidieron permiso a nadie ni a Dios para hacer la movida. Eso es peligroso. Muy peligroso. La otra vanidad que existe en la generación es tratar de yo satisfacerme a mí mismo y no ayudar a que otros se satisfagan. Todo para mí y nada para nadie. En Nuevo México tenemos una oración, te la voy a decir. Es más bien un proverbio, pero se dice que una oración, cuando se sientan a la mesa, los hermanos dicen: Señor, aquí estamos y gracias por la comida, pero gracias te damos y que no venga más porque no nos acabaramos. Vamos bien, ¿verdad que sí? Ok, ese es, lo hacemos por chiste, pero esa es la realidad de muchas casas. Ok, y esto hay que echarlo por la ventana, que salga para afuera. Yo puedo estar satisfecho, pero ¿qué de otros que necesitan? ¿Qué de otros que están en una situación adversa? Yo tengo fotografías donde en los últimos 2 meses hemos llevado pickups llenos de cosas necesarias para Mexicali, porque hay mucho pueblo necesitado en ese valle. Es un desierto, allí no se produce nada. Sí, Mexicali es una laguna seca, es lo que es. En el verano es un infierno, muy caliente, en invierno demasiado helado. El desierto no es lo que la gente piensa. El desierto es malo, es cruel. Los vientos son horribles, la helada o el calor. Allí vive mucha gente, más de 1 millón de personas. Tenemos que ayudar a todo lo que podamos ayudar. Ahora enviamos 60 cajas de sanitizer, botellas, porque la iglesia, o 10 iglesias las necesitan, son más de 300 botellas, mucho más. Pero la gente las necesita. Y hay que ayudar a esos hermanos, porque la influencia está muy fuerte en esa área. Entonces, si yo sentirme satisfecho y mirar la necesidad de otros y darle la espalda, yo soy un religioso vanidoso.
Y no puedo hacer eso. Tengo que luchar, irme de rodillas, ir ante Dios. Que Dios me dé los medios para ayudar a lo menos poner gotas de agua en una mar de gente que es tanta y no puedo satisfacerlos a todos, pero puedo ayudar todo lo que pueda. Gloria a Dios. Y esto hay que hacerlo. De no, mi generación se va sin hacer nada, entra otra que hace peor. Y no se puede. Dejé en la iglesia de Tulare, California, 7 cajas, pero cajas. Mi carro venía lleno, son 400 millas de viaje, venida nada más. Y todos los juguetes que me dieron para los niños. Ahora en el otro viaje tengo que traer otras 7 cajas y todo lo que me van a dar. ¿Por qué? Porque hay mucha gente discapacitada. Ellos no se pueden valer por sí mismos. Ellos están en cama. ¿Ok? Y alguien, una zapeta cuesta cara. Pastor, consíganos. Entonces yo tengo que luchar para que esta gente salga adelante. Yo puedo dar. Una vez me dijo un miembro de una iglesia a mí, ¿por qué te apuras por los del otro lado? Tú tienes tu cheque. Esa es la mentalidad. Yo no puedo funcionar allí. Oh, si miran las fotografías, un señor que necesitaba una silla de ruedas, una hermana me regaló una que vale $2,500. Ahora tengo otra más que enviar. Y sigo haciendo el trabajo. Me siento a gusto, me siento tranquilo, gozoso, contento en que yo pueda ser el medio de ayudar a otros. Que Dios me libre de la vanidad de la vida. Que Dios me libre de esto. La otra área es la frialdad. Solamente se pone un camuflaje al final que acoge a los individuos. En el 7:9 aparece esto. Y nos lleva a Mateo donde dice, por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se resfriará. Algunos me han dicho, ¿por qué acepta usted gente en su casa? Mi casa siempre hay alguien. ¿Okay? Viví cerca de la playa en la parte sur de Los Ángeles, lo que llaman Southwest. Ahí una vez llegaron 2 jóvenes. Les di alojamiento. Casi a la semana se fueron. Pero me llevaron varios de mis suits. ¿Qué le parece? Después que se fueron, apareció el FBI que los andaba buscando, llegaron a tocar a mi casa. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? O dice, los andan buscando porque ellos andan traficando drogas. Antes era peligroso esto. Ahora no, ahora en California le pegan en la mano así los dejan ir. Y yo dije, bueno, si andaban con asuntos de drogas, yo voy a buscar en el cuarto donde los dejé. Y debajo de la cama había dejado marihuana. Gracias a Dios que el FBI no se metió. Pero tuve mi casa en Tyler. Y un día entré yo por la puerta de la cocina. Había una pareja llamados cristianos. Yo entré por la puerta de la cocina, del garaje, así. Y cuando entré vi que el hombre estaba sacando los muebles de su cuarto y ya los tenía en la puerta del frente. Le dije, ¿para dónde vas con mis muebles? Los del cuarto. O dice, los voy a regalar porque le voy a traer otros. Yo los dejé que los sacara, sinceramente no trajo nada. Entonces me han dicho, ¿por qué lo hace? Porque mi trabajo, yo no puedo permitir
que la frialdad del mundo se me pegue a mí. ¿Ok? No puedo permitir esto. Viviendo en Tyler, en cierta ocasión, tenía un Ford muy bonito, Crown Victoria, ni se diga, mi esposa lo chocó. Y le dije, bueno, le voy a cambiar la llanta, acabo que ya no sirve, te lo voy a llevar a la aseguranza, me lo vamos a pagar. La llanta con todos los aros valía más de $2,500. Y un día buscando yo mis llantas, no las encontré. ¿No? ¿Qué pasó con ellas? Pastor, es que el hermano que usted tenía viviendo aquí, que se fue para Guatemala, ya él murió. Él las vendió. Hello. Si él las vendió, ¿de qué se las vendería? Se las vendió a fulano de tal, a otro cristiano. Y aquel, sabiendo de quién eran, él tomó ventaja de la tentación, también la compró. Aquí se cumple el proverbio: tanto peca el que mata a la vaca como el que le tiene la pata. Los dos fallaron. Pero yo no puedo permitir que la frialdad de la vida se me pegue a mí. ¿Ok? Les puedo contar algunas historias más. Ahí lo dejamos. Entonces, yo no quiero que en mi generación, yo tengo 5 hijos, y yo no puedo permitir que ellos críen un ambiente negativo contra el reino de Dios. Yo no puedo permitir esto. Porque mi generación se va a ir. La generación de ellos viene entrando a tomar mi lugar. Y soy yo el que le estoy preparando el camino para eso. Cuando hubo el virus, uno de mis hijitos más pequeños, solamente mide como 6'3" y 260 libras, pero es de los más pequeños, el baby. Yo miraba que sacaba bolsas de la despensa de la casa de para dónde ir a Pierre. 5 de los jóvenes de la escuela tenían el virus. No podían salir. Rentaban un apartamento entre todos ellos. Pero él llegaba y le ponía la bolsa de comida en la puerta y se retiraba para que ellos tuvieran alimentos. Yo quiero que mis generaciones sigan haciendo el trabajo. Díganme más fuerte todavía. Porque si yo dejo un vacío, tengo problemas. Mire lo que pasó con Israel. Josué se lavó las manos, Dios, si bien les parece, sirvan a los dioses del otro lado del río, o a lo que quieran, que yo en mi casa serviremos a Jehová, y se acabó. Dice la Biblia que durante el tiempo de los ancianos de Israel, que eran los jefes de las tribus, Israel caminó un poco bien, pero se murieron ellos, no dejaron a nadie, y entró la apostasía del libro de los jueces. Y si mira al final del libro de los jueces, dice la Biblia que cada uno lo hacía lo que le parecía en su vista, en sus ojos, lo que ellos pensaban, no lo que Dios les demandaba. Se acabaron las generaciones ahí. Si mira bien usted, Salomón no dejó a nadie, David dejó a Salomón. Pero antes, Elías dejó a Eliseo para que esa generación siguiera. Eliseo hizo el doble o más milagros de lo que hizo Elías. Lo enseñó bien. Entonces su trabajo y el mío es enseñar a las generaciones que saquen la iglesia adelante. Ese es su trabajo y ese es el mío. Ya voy a terminar. En la vanidad de la vida, la vanidad de los galardones, premiamos al que nos premia, ayudamos al que nos ayuda. Ya la Biblia habla de esto.
pero no a todos, sino a cierto grupito. ¿Ok? Eso se llama vanidad. Me recuerdo la vez que llegué a Phoenix. Este joven había sido uno de los músicos de la iglesia, pero ahora era pastor. En ese tiempo mi madre caminaba conmigo. Venía desde California, dijo, yo me voy contigo en carro. Se vino. Llegamos a Phoenix, encontrar joven, tuve su iglesia, era miércoles. Y sentado en la sala de aquel hogar le dije, madre, llame a la ama de la casa, tienen unos 2 niños pequeños, llámenle a ver qué tanta comida tienen en la refri. Pídele un vaso de agua. Yo quiero agua, pero abra los ojos, Señor. Y sí, cuando me trajo el vaso de agua, le dije, ¿qué tiene en la refrigeradora? Dice, todo lo que tiene es medio galón de agua, está toda vacía. Y eso era lo que quería saber. Por eso lo envié a usted. Esa noche me fui a orar como... Por lo general, pastor, yo me quedo en la última esquina de la iglesia siempre. Ahí me incorporan. Aquí no sé porque todas las vamos a hacer. En toda iglesia, la última. Excepto aquí. ¿Por qué? No sé. Y me fui a orar. En aquel tiempo se vendían cassettes. Yo vendía Biblias y otra literatura. Le dije, Señor, yo quiero que me des una buena ofrenda esta noche. Pero recuérdate que yo voy de camino y necesito vender tanto del material. Cuando aquel pastor me entregó la ofrenda, el pastor nunca, ni el domingo se ha recogido una ofrenda así en esta iglesia. Nunca. Se recogieron $175 más de ofrenda. Y esto es para usted y su familia. No puedo, sí puede, porque entonces me quita la bendición a mí. No, pero usted va de camino, no se apure, ya yo vendí casi 400. Ya Dios me sacó a mí adelante. ¿Qué? Esa fue la noche de los milagros de finanzas. ¿Qué pasó? Le dije, váyase y lleve a sus criaturas que coman French fries. Hace tiempo que no comen French fries y hágase una buena compra para su casa. Aleluya. Hermanos, darle un obsequio a alguien que no te conoce o bendecir a otra persona que no tiene nada que ver con ella, sino que Dios te indica, eso es grande. Eso es maravilloso ante el Eterno. En cierta ocasión estaba yo en un velorio en Española, Nuevo México, al norte de Santa Fe. Una iglesia que es más ancha que larga. Y allí en el extremo había una parejita. Muy bonita pareja. Y el Señor me dice, escríbele un cheque de tanto dinero. ¿Verdad que a veces que cuando Dios nos dice algo nos rascamos los oídos a ver si es cierto? Aleluya. ¿Ah? ¿Será cierto? ¿Estaré pensando bien? Y me habló 2 veces, hice el cheque y se lo mandé con un niño. ¿Ves aquella parejita que te decía dar esto? ¿Sí? Bueno. Este fue el resultado. Dice, si no hubiéramos tenido este dinero, no hubiéramos podido regresar 400 millas a mi casa. Dios sabe lo que hace. Cuando Dios le habla, cumpla. Métase con Dios, no tenga miedo que Dios le va a fallar a usted. Dios no falla a nadie. Créanle, porque de otra manera entra en esa laguna de vanidad. Le duda al Altísimo que hace tantos milagros y le ama a usted. Entonces usted está pasando una herencia de vanidad a la generación que va entrando. Y nosotros no podemos hacer eso. Tenemos que dejar un legado. Ya para terminar, les decía anoche en la clase,
Cuando mi madre murió, hombres de edad, cuando se enseñó aquellos videos de ella, de lo que ella hacía, hombres de edad lloraron, porque ellos fueron participantes de lo que aquella mujer hizo en la iglesia. Ellos se gozaron con lo que ella hizo, pero ahora que miran aquellos videos lloran, porque se les fue, como quien dice, mamá, la que les dejó el legado. Hagan ustedes lo mismo ahora. Esa es la bendición. Gloria a Dios. Esa es la realidad que está hablando el sabio. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad si no se mete a Dios en la ecuación de la vida, en el negocio tuyo y en el negocio mío. Si a Dios lo dejamos fuera, hay problema. Creemos que estamos bien, pero no es cierto. Y Dios quiere que usted ore a Dios. ¿Qué puedo hacer, Señor, por otros? ¿Qué puedo hacer por tu reino? Muéstrame quién está en necesidad para yo ir y sacarlo adelante. Y yo estoy seguro que el Altísimo le mostrará a usted. Y usted podrá salir adelante y sacar a otros adelante. Yo le invito al altar en esta noche. Padre, yo te doy gracias por lo bueno que eres. Gracias, Señor. Gracias. No nos dejas, no nos desamparas. Enséñanos, Señor, a vivir para ti. Enséñanos. Enséñanos, oh Dios. Yo quiero que el Espíritu Santo, aún en nuestro sueño, en nuestro descanso, nos muestre el camino que debemos tomar. Porque hay caminos que al hombre parecen derechos, empero su fin son caminos de muerte. Padre, yo entiendo que no necesitas muchos, pero sí necesitas gente dedicada